Mesa de reporteros, estamos con Sergio Campos, acompañados hoy por Paula Molina, y queremos hablar del COVID-19, hablar en particular de la ciudad de Antofagasta, que es una de las comunas con más casos activos en el país, uno de los municipios, de los dos municipios que supera los 1.000 contagios activos. Están prácticamente con un 100% de ocupación de sus camas críticas. Estamos en contacto a esta hora con Enrique Bastías, el director del Hospital Regional de Antofagasta, para conversar de este tema. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, a toda la sintonía. Gracias por su llamada. Cuénteme. Gracias, director, por recibir la llamada de la mesa de reporteros del diario Cooperativa. Bueno, la situación de Antofagasta es altamente compleja. Hay 1.871 casos activos confirmados, 5 muertos en 24 horas, suman 605 muertos a causa del virus, y el hospital está prácticamente copado. Entonces uno pregunta, ¿cómo se puede colocar una barrera para que esta situación no siga escalando? Porque, bueno, ha llegado a un punto bastante grave la situación que se vive ahí, ¿no? Sí, bueno, muy buenos días. Lo que les puedo comentar al respecto es que efectivamente es una situación que ha sido más agresiva en el corto plazo respecto a si lo medimos en el primer periodo del año pasado. Lo importante de esto, Sergio, es que el hospital ha hecho sus proyecciones y en esas proyecciones ha estimado cómo es su crecimiento en los periodos que esto se podía ponderar. Claramente afecta las dos fiestas que inevitablemente el país tiene, que son Navidad y Año Nuevo, y por consecuencia la ciudadanía que se le ha insistido, que le hemos pedido a todos los actores, que se cuiden, que mantengan el distanciamiento social. Si eso no ocurrió, efectivamente la tasa de contagio va a ser mucho más agresiva, y es lo que se está viendo en la ciudad de Antofagasta. Tienen más casos activos que en julio, ¿no? Exactamente. Creo que aquí hay una situación donde todos los actores tienen que estar involucrados. O sea, primero los ciudadanos, la ciudadana, pero también todas las medidas que conllevan a hacer una mejor captación, dijéramos, de los casos. En este caso la trazabilidad es fundamental. Yo no puedo tener, por ejemplo, tomar una PCR y en los días ser informada, porque eso, si le pierdes obviamente la trazabilidad, puede esa persona seguir contagiando. Las tasas de contagio hoy día son mayores. No sé, si antes era cada 1.10, hoy día puede ser 1.14, 1.15. Eso te traduce a mayor número y más rapidez de contagio. Claramente eso rebota en el hospital o rebota en algún centro médico, centro clínico, que es lo que hoy día lleva a la atención máxima de cada centro a sobreexigirse en cuanto a su ordenamiento, en cuanto a su crecimiento, y entendiendo que uno de los factores que más nos ha complicado es poder tener mayor personal desde el punto de vista externo, que en su primer periodo lo tuvimos, y que en esta región en particular obedece a que a veces el personal clínico sale a trabajar, por ejemplo, una mutualidad, sale a trabajar al sector minero, al sector privado, y no tienes tanta disposición de recursos humanos para volver a contratar, director, en estos periodos. ¿Y con cuánta baja están en este momento ustedes en materia de personal médico, de TENS, de enfermeras, enfermeros, de kinesiólogos que se necesitan también? Bueno, acá hay que distinguir dos cosas. Una, el personal activo que tiene el hospital. Dos, es el personal que necesito para aperturar camas, que son adicionales a los espacios físicos que están autorizados para el crecimiento. Hoy día el hospital puede crecer alrededor de 30 a 40 camas más, y eso tú requieres personal. Ese personal en promedio, te voy a dar una cifra redondeada, bordea los 300 personas, entre médicos, enfermeras, TENS, en este caso kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, auxiliares. Todo ese mix es para poder armar turnos. Tú tienes entre 6 a 8 camas, tú tienes un pool de personas que tiene que existir para poder monitorear de manera adecuada el tipo de paciente, sobre todo en un concepto que llamamos UCI y en un menor concepto cuando es una UTI.
Director, y a propósito de la UCI y la UTI que usted menciona, ¿ese efectivo se mantiene un 100% de ocupación de las 79 camas críticas? Sí, ¿Y tienen además pacientes, ventilados esperando un cupo en urgencia para ser hospitalizados? Sí, bueno, la dinámica la voy a explicar un poco. Efectivamente, los últimos días hemos estado prácticamente con todas nuestras camas llenas. Eso también hace activar la UGCC, que es el organismo centralizado que tiene el Ministerio de Salud, para poder generar los rescates de pacientes y llevarlos a otras camas críticas. Esto ha sido, y es dinámico, quiero que lo entiendan también, en el sentido que las UCI siempre han trabajado a un nivel de ocupación alto, sobre el 90%. ¿Ya? Ese es como el primer basal. Por lo tanto, siempre ha sido tensionante siempre ocupar una cama crítica y por eso se instauró este sistema a nivel nacional. Segundo, ahora como esto es COVID, no todos nuestros pacientes son COVID, y eso también obedece a que los hospitales, en tiempo cuando el COVID ya bajaba en los meses de septiembre, octubre y noviembre, activó de mayor y con mayor agresividad poder atender a todos los pacientes que necesitaban una cirugía donde debían sentarse en una cama crítica. Hoy día la combinación nos da que ya el COVID está entre un 55 y un 60% de nuestras camas, y por lo tanto todavía tenemos pacientes que se van a ir de alta, y esta dinámica ha sido a diario. Es un equipo que está muy afiatado, que lo lidera el doctor Tomisic, y ha podido, en conjunto con diferentes unidades de personas que tenemos clave para el movimiento de cama, poder ir generando las camas a nuestros pacientes que están en la urgencia. ¿Cómo funciona la urgencia? Usted recibe al paciente y de acuerdo a los análisis también que se han hecho de la progresividad de la enfermedad, hay momentos en que es conveniente intubar a un paciente y no demorarse mucho. La urgencia, efectivamente, cuando considera de que hay que intubar al paciente en conjunto con el trabajo que hace con las UPC, nosotros tenemos una zona que le llamamos REA, que es un sector donde están todos los pacientes de alto riesgo, ya sea no por COVID, de cualquier naturaleza, y efectivamente a veces hay 2 o 3 pacientes esperando una cama intubado, y que el equipo tiene la misma capacidad para tenerlo en una UCI. Es como una UCI pequeña, pero que en definitiva el paciente, una vez que se le haga un espacio, una cama, el paciente se sube y es atendido en las camas UPC, y así hacen los movimientos a las camas medias, o bien en este caso a un traslado aéreo que todos los días en constante se están preparando informes, mientras nosotros podemos seguir aperturando camas en forma responsable y además con la agilidad que nos pide en este caso, y nos ha tenido bien ajetreado este virus en esta segunda etapa. Yo no le hablo segunda ola, le hablo una segunda etapa. Director, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Quería preguntarles, buen día, por 2 cosas. Ayer, pese a este panorama que usted describe, o en medio de este panorama que usted describe, la actividad quizás más vistosa fue la llegada de las primeras dosis de la vacuna Pfizer para el personal de salud, de atención intrahospitalaria, extrahospitalaria y servicios de urgencias. ¿De qué manera en este contexto puede apoyar o qué esperanzas dan esas vacunas y si son en su impresión suficientes? Y luego, ¿qué pasa con el aeropuerto? Porque ustedes tienen el aeropuerto de segundo mayor tráfico en el país. Sí. Yo entiendo que ese es un aeropuerto que en medio de estas circunstancias continúa con una intensísima operación, ¿no? Mire, sí. Acá voy a hacer una distinción. Si me pregunta, yo no me puedo salir de la figura pública que hoy día tengo este cargo de director, pero lo que uno visualiza, a veces en la calle es un movimiento alto de tráfico. Y eso me imagino que si usted lo traduce en un aeropuerto donde sale e ingresa gente, ese tránsito obviamente que es una exposición que a uno le gustaría que eso bajara, que hubiera menos movimiento, porque al haber menos movimiento hay menos contagios, menos casos activos y menos probabilidad de que nos lleguen pacientes para una cama media o una cama UPC. Ese es el sentimiento del personal de salud, que aprovecho de decir, está cansado. Es un personal de salud que además vivió momentos muy tensos, que no quiso en ninguna forma bajar la guardia ni los brazos, pensando en que cada paciente era tan valioso, que una enfermedad tan desconocida como la que llega a nuestro país, y empiezan a hacer un frente con la hidalguía con que yo vi cómo trabajaron de la apertura de camas que tuvimos. Claro que uno ve con tristeza que situaciones como esta obviamente empañen
y se traduzcan en una atención más para el personal de la salud. Ahí es donde uno pide que el resto de los actores, se alineen para buscar una solución, sobre todo en una región que es minera, que sí o sí tiene movimiento, que sí o sí tiene turnos de trabajadores, y que obviamente la economía del país también, entendemos, no puede parar. Hay empleos que se ven afectados producto de que empresas dejan de suministrar. Entonces entendemos que es una ecuación difícil tal vez para el gobierno enfrentarla, pero claro, si a uno le preguntan, a uno le gustaría que estas cosas bajaran, justamente para que el sistema no se siguiera tensionando. Respecto a las vacunas, sí, perdón, ¿le digo de las vacunas o hay otra pregunta? Sí, por favor. Por favor. Bueno, ahí estuvo la doctora Diana Tapia en representación de la subsecretaría y estuvo, bueno, el intendente, el jefe de zona y bueno, general de Carabineros, PDI, en fin, el director del Servicio de Salud, y nos acompañaron para la entrega simbólica de las primeras vacunas que llegan a la región. Estamos bastante agradecidos y a la vez muy motivados a que esto ayude, que en esta región se empiecen ya a vacunar las primeras personas. Le tocó al equipo de salud, entiendo que van a ir a unos ELEAM también. Esto lo está liderando la Seremía de Salud acá de la región de Antofagasta, pero claramente es una muy buena señal. Nosotros debiéramos recibir por lo menos en este hospital alrededor de 2.800 vacunas, más o menos, donde considera el personal de la salud, el personal de la concesionaria, el personal de la inspección fiscal. Este es un hospital concesionado, donde todo aquel que está trabajando, inclusive alumnos en práctica, que en su voluntad dijeron que se iban a vacunar, se hizo el catastro y ese es el número que aproximadamente nos dio. Ahora, la dimensión, director, es bastante distante, digamos, de la cantidad de vacunas en relación con los 600.000 habitantes que tiene por supuesto. La región de Antofagasta. Lo que se nos ha indicado es que esto va a ser progresivo. Probablemente las vacunas que vengan de China, entiendo que es como el segundo cargamento importante que va a recibir el país. Se hablan de 3 millones de vacunas. O sea, yo creo que el país está haciendo un esfuerzo en poder generar las alianzas con todos estos laboratorios que han hecho toda esta posibilidad. Se nos termina el tiempo, director Enrique Bastida, pero yo quiero preguntarle la manera como está interactuando el hospital de Antofagasta, que es un hospital de alta complejidad, sí, con los hospitales de Calama, de Tocopilla, el hospital comunitario de Mejillones, Taltal, Tocopilla, en fin. Si están recibiendo ustedes pacientes ahí, un tipo de presión también importante, dada la precariedad que tienen en este momento por la alta ocupación de las camas, y si están trasladando gente a Santiago también. ¿Y a qué lugar? Sí, bueno, el traslado siempre ha sido muy dinámico, como usted bien dice, de alta complejidad. En el caso que es Tocopilla, Mejillones, Taltal, son hospitales comunitarios que nos derivan sí o sí a nosotros. Y en el caso de Calama, cuando nos han tocado derivar ahora en estos últimos meses, han sido más bien pacientes no del tipo COVID, sino pacientes con otras patologías. Porque lo bueno dentro de todo es que Calama todavía se mantiene en un escenario más favorable que lo que es Antofagasta, y ellos han podido sortear bien los niveles de ocupación de sus pacientes. Tienen un hospital que lo apoya, que es el Hospital del Cobre, entiendo también, como backup a las necesidades que hay. Por lo tanto, por lo menos en Calama no hemos recibido una presión respecto al traslado de pacientes COVID. De las otras ciudades, okay, sí. Y respecto a la lista de espera, la lista de espera por otras patologías, ¿a cuánto alcanza en este momento en cantidad de personas que han postergado sus operaciones o consultas? La lista de espera en general del ámbito quirúrgico sobre 7.000 personas, las que se tienen, que estamos hablando de un promedio de 2 años, y en el ámbito de policlínico son más de 20.000. Ahora, el hospital no ha bajado su ritmo de trabajo, y eso también hay que considerarlo como un factor positivo. Ahora, sí, ¿dónde están las complicaciones? Cuando una persona requiere ser operada y necesita una cama crítica. Esas cirugías van a retrasarse, que es lo que no nos gustaría hacer, pero hoy día hay que darle prioridad al sistema, y es la prioridad que nos ha encargado el Ministerio, de poder ir ponderando, y en la medida que uno va ponderando, va matizando qué va haciendo y qué va dejando de hacer, para no interferir una razón de fuerza mayor como hoy día es esta pandemia. Es el director del Hospital Regional de Antofagasta, Enrique Bastías Nieto, conversando con el Diario de Cooperativa a esta hora. Muchas gracias, director, que tenga un buen día. A ustedes, que estén muy bien, gracias. Muy buen día. Buena jornada, gracias. Hacemos un